A ver, Ale, ¿quién tiene razón? ¿Vos o Furiase? Porque ayer Furiase dijo, están diciendo que es tercera vivienda y es segunda. No es una discusión entre el secretario de Finanzas y yo. Es algo que el secretario de Finanzas le va a tener que explicar a la justicia y se va a tener que esmerar bastante más que lo que hizo ayer en el canal de streaming financiado por la CIDE, en el que fue a defenderse. No sé si lo viste. Sí, lo vi. Una vergüenza lo de los dos. Poco solvente, poco convincente, y en definitiva está todo a la vista, ¿no? Igual te quiero decir una cosa, yo Furiase no lo conozco y me doy cuenta de la irregularidad de todo. Pero el que me cae mal es el boludito que tenía al lado. Ese Núñez, ese es una cosa. Ese lo tengo marcado. Son distintos. La verdad que tanto Furiase como Martín Botier, los economistas que laburaban inicialmente con Marina Dal Poyetto, que después se van con Caputo. Con Caputo a la financiera, obviamente a hacer guita, está bien, digamos, son búsquedas que cada uno hace. Tener una casa en un country de $300.000 financiada por un préstamo subsidiado del Banco Nación es algo que o te gusta o no te gusta. Si a vos te gusta y lo buscás y lo perseguís, si sos una persona capaz como Furiase, como Botier, lo vas a lograr. El tema es cómo te vas a sentir después con tu conciencia o cómo vas a poder exponerlo frente a la sociedad. Al secretario de Finanzas, que es un economista muy formado en temas financieros, que era una persona normal antes de todo este proceso y que de hecho podríamos tener hasta una conversación, esto es algo que vos dijiste esta semana, podríamos tener una conversación incluso en la que él defienda este préstamo y argumente y dé sus razones por las cuales él considera justo haberlo recibido, pero la conversión, la metamorfosis que atravesaron estos tipos de economistas normales en personas que gritan insultos por Twitter y en la televisión, bueno, impiden cualquier conversación democrática. Ese es el problema. Para ellos mismos, a la hora de justificarlo ahora, adelante de la sociedad, ellos solo pueden ir a carajo, solo pueden... en esa atmósfera controlada con el gordo Dan diciendo no era un hechizo vudú sacar un crédito. No, capo, tenés que explicar porque te llevaste 384 millones de pesos del Banco Nación, porque la solicitud 91.253 que yo vi del crédito tiene fecha 24 de julio del 25 y a mediados de agosto ya estaba escriturando la casa en el country. Entonces, ¿quién consigue un crédito así de rápido? ¿En qué condiciones el Banco Nación le daba créditos a funcionarios políticos que además ya ni sabemos cuánto ganan? Porque Federico Furiase el año pasado laburaba en el Banco Central como director. En el Banco Central se gana muy buena guita, mucha mejor que en el Ministerio de Economía. Los puestos políticos, bájenme la cortina por favor, los puestos políticos en el Central son puestos que pagan el doble o hasta el triple que lo que gana un secretario de Finanzas. Pero ahora que lo degradaron a secretario de Finanzas y que gana menos que como director del Banco Central, lo acaban de nombrar director en el directorio de Aeropuertos Argentina 2000 por el Estado. Y esa guita la cobra, a diferencia de lo que hacían los primeros directores por el Estado, que puso, por ejemplo, Axel Kicillof. Me acuerdo cuando las AFJP entregaron las acciones de las empresas que tenían en su cartera, cuando se estatizaron, decisión del Congreso, bueno, el Estado empezó a sentar directores en las empresas. Y esos directores, como ya cobraban, porque eran, por ejemplo, secretario de Política Económica, lo contó Manuel Agis hace poquito, no cobraban el otro sueldo como director, que son sueldos gigantescos, lo que cobra un director de una empresa de primera línea, 30, 40, 50 palos al mes. Estos sí lo cobran. Entonces, hay un montón de respuestas que tienen que dar. Y la verdad que si intentan defenderse en un lugar como carajo, en una mesa de gordos bolsa, no sé cómo se llaman entre sí, y va a ser efectivamente poco convincente. El otro que salió a defender a Furiase es Lucas Liach,
que está embargado por millones de dólares por haber desfalcado también al Banco Nación en beneficio de los Vicentín. Y otro que salió a defenderlo, a furiarse, si quieren, ahora hablamos lo que quieran del crédito, de la carpeta, de la auditoría que seguramente hoy el Banco Nación haga pública, pero el otro que salió a defenderlo, a furiarse, es Juan Carlos de Pablo. Yo no sé si vieron la columnita que escribió en La Nación. No la vi. Bueno, escribe de Pablo una columnita a favor de estos préstamos que se titula La lógica del racionamiento y la de los mercados. Y lo que dice, básicamente, es que arranca dándole la razón a Silvina Batakis. Dice que en un momento Silvina Batakis dijo todo dólar que nos gastemos en el turismo o en comprar bienes importados suntuarios, no nos la podemos gastar en remedios, en bienes que son necesarios. Bueno, él dice, en eso tenía razón Batakis, porque era un mercado racionado, no era un mercado donde se manifestaran la oferta y la demanda. Pero en todos los demás, y eso pasa también en los créditos, estamos en mercados en donde que alguien consuma algo no se lo quita a otro. Bueno, se equivoca De Pablo. De Pablo es muy profesor universitario, pero el crédito es escaso en la Argentina. Y de hecho, los bancos, todos los bancos, no solo el Banco Nación, fondean los préstamos a 30 años hipotecarios con depósitos que son de mucho menor plazo que 30 años. Lo que financia ese préstamo que sacó Furiase para el country, o lo que financia el préstamo que había sacado en el Banco Ciudad en 2017 para su otra casa en Ramos Mejía, la segunda, porque la primera la sigue teniendo en Ramos Mejía y ahora te voy a explicar por qué, son préstamos que no le dieron a otro. Son préstamos que mucha gente me está escribiendo que no se lo dieron. Déjame que te interrumpa un minuto más, porque hoy en el resumen de noticias que hacemos al comienzo, no sé si lo escuchaste, yo comentaba dos reacciones frente a lo que dijo Núñez sobre todo y Furiase también. Una era la de Tomás Rebord, que hizo una editorial dedicada a Núñez, que es realmente espectacular en términos de la argumentación. No, pero era espectacular porque además había algo personal, porque Núñez en un momento difundió la dirección de la casa de la mamá de Rebord. No sé en medio de qué discusión. Y Rebord decía, a mí me hostigaban porque yo laburé para el Estado. Sí, laburé para el Estado, no era un chorro, era un laburante. Pero para estos tipos laburar para el Estado era que eras un chorro. Y después estos laburan para el Estado y justifican que se llevan la guita del Banco Nación porque ganan plata que les paga el Estado. O sea, todo es el Estado, el banco, el sueldo, todo. Pero daba todo ese argumento. Pero a lo que iba no era eso, sino que el otro, el que mencioné, era un periodista que yo conozco mucho, pues es mi generación, y vos también porque es de tu rubro, que es Pablo Wende. Pablo Wende es un periodista, diría yo, bastante liberal, bastante lejano en la mirada de la economía que podés tener vos, incluso que puedo tener yo. Un tipo muy bacanudo, yo lo conozco, las veces que me crucé para laburar, un tipo recontra correcto, recontra buen tipo. Hemos jugado al ping-pong en algún momento. Y tuiteó lo siguiente, que viene de alguien que en lo económico tiene una mirada cercana al gobierno. Dice, hay que ser muy, muy cínico por no usar otro calificativo para sostener que el crédito hipotecario no con mayúscula, es un bien escaso en la Argentina. Buenas noches. Eso después de, ¿a qué hora? 11:54 p.m. ayer, ¿entendés? Mirá qué interesante. O sea, es un tipo que reacciona diciendo lo mismo que vos. Decir, no me digas que es un bien escaso. Obviamente muy poca gente accede a créditos, ellos acceden a los mejores. Claro, acceden a los mejores y como ellos acceden a los mejores y de vuelta a una tasa preferencial pensada para que un empleado público tenga acceso a la vivienda y pueda vivir. Mirá lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, el drama lo dice todo el tiempo Fer Berkovich en su columna urbana en Pasaron Cosas. Los policías, las enfermeras, los médicos que trabajan en la ciudad de Buenos Aires no pueden vivir en la ciudad de Buenos Aires porque les resulta muy caro. No es lógico que un Estado se esfuerce para que la gente que trabaja en su distrito, en su país, en su lugar, pueda vivir ahí. Bueno, es lógico que el Banco Nación tenga líneas de préstamo hipotecario pensadas para que un empleado público pueda vivir en el lugar. Ahora, no están pensadas para los funcionarios políticos que las están usufructuando. Y el problema es que los únicos que las pueden usufructuar son los funcionarios políticos, porque a los empleados públicos les pasa lo mismo que a los pasajeros del colectivo, que vos conversabas hace un ratito con Luciano Fusaro, el de los transportistas. Ganan poco.
nadie puede conseguir uno de estos préstamos y calificar con el scoring necesario, porque ganan poco, porque les acaban de robar un tercio de su salario y porque ya venían ganando mal también en el peronismo, venían precarizados, venían con resolución 48, con contratos de porquería y qué sé yo. Entonces, francamente es de un cinismo muy profundo, pero además mienten, porque lo que dice Furiase, si quieren creo que lo tenemos concretamente sobre el tercer inmueble, sobre la tercera vivienda, lo que hace más llamativo su caso, además de que lo que se compra con el préstamo del Banco Nación es una casa en un country, ahí al lado de Highlands, al lado de Los Lagartos. Habla en particular de la segunda, digamos, de la que en Ramos Mejía tiene, pero dice que no tiene. A ver. Yo saqué un crédito segunda vivienda, porque están diciendo otra cosa, a una tasa incluso más alta. Nada, para aclarar también un poco en ese contexto, ¿no? Bueno, ahí creo que sigue, no sé si tiene la parte del usufructo que explica lo de la casa de sus padres. Creo que estaba en lo que me señalaron. Bueno, no sé si está, pero a ver. Bueno, básicamente lo que dice es, yo tengo en esa casa, hay una casa en la que no vivo desde 2010, es la casa en la que viven mis padres, que fue cedida en usufructo. Fíjate, porque está dando vuelta por todos lados el audio, seguro que lo tenés. Está bueno que lo escuchen para que vean cuál es el argumento para... A ver si lo... Sí, pero está cortado. El audio que tenemos es ese, Alex. En todo caso... Bueno, él lo que dice es que sus padres le cedieron a él y a sus dos hermanos el departamento que ellos luego le entregan en usufructo, le hacen una donación perpetua, digamos, un usufructo vitalicio por el resto de la vida de sus padres. Uh-huh. Esto es algo que muchas familias de clase media hacen, básicamente para ahorrar gastos de herencia. De herencia y también para esquivar el pago de impuestos, cosa que tampoco está bueno que diga tan abiertamente que hace un funcionario que se ocupa justamente Espera, ahí lo tenemos más largo, escucha. A ver. Nosotros no hicimos nada ilegal ni moral. No, fuimos como cualquier hijo de vecino. Es el de Núñez, ese es el de Núñez. No importa, pero mi desafío a Furiase respecto de esa vivienda en la que él tiene dos, tenemos las imágenes, si querés, eso sí tenés para compartir. A ver, dale, a ver. Tenemos la imagen de la casa en el country, primero, que es en el country Los Pilares, el partido de Pilar, 2 plantas, un gran jardín, ahí ves la dimensión del terreno, son 880 metros cuadrados. Impactante. Y 200 metros construidos. 880 metros cuadrados y 200 metros construidos. Bueno, y entonces, esa es la casa del country, donde va a descansar Furiase con la plata del Banco Nación. Muy lindo. Claro, esa es la tercera vivienda. Y las otras dos son una en la calle Venezuela y la otra en la calle Necochea, en Ramos Mejía. También tenemos las imágenes de Google Street View, que son básicamente las que también surgen del... rompe pelota que sos. Del catastro. Bueno, está bien, pero es que boludo. Tipo, va a Google Views a ver la cancha del catastro. Bueno, lo tiene, mira, está todo clarísimo. Tiene que aclarar, porque alguien que le hacen hacer una declaración jurada de bienes personales. Espera. La casa marrón es la casa que hoy viven los padres, que él dice que la tiene de usufructo, qué sé yo. La casa roja, que es una mansión increíble. No, son dúplex. Son dúplex. Sí, son dúplex. Son dos casas de clase media, nada escandaloso. Lo del country sí me parece que es más privilegiado, más chocante para el laburante promedio, pero las otras dos son casas discretas. El tema es la tercera vivienda en la que él figura como titular. A alguien que le hacen hacer una declaración jurada de bienes personales y le hacen garpar por la vivienda aunque tenga usufructo a favor de otra persona. No es excusa que tenga el usufructo cedido a los padres. Y en todo caso, lo que podría haber hecho tranquilamente es ir a los bancos que el año pasado, en esa ventana de crédito hipotecario que él aprovechó, ofrecían también créditos hipotecarios a tasas más altas, a tasas que no eran la preferencial del Banco Nación para los empleados que
como te decía, están pensados como objetivo de esta política pública. Sí, que es lo que le decía Melconian, flaco, tanto hablando del Estado, tanto hablando del Estado, y cuando tenés que comprar una casa, andate al Santander Río, le dice. Claro. Felipe Núñez es más alto todavía, el préstamo inicial, 373 millones de pesos, el de Furiase, como te dije, es 384, pero arranca registrado como 367, es en UVA, así que va creciendo con la inflación. Básicamente las dos grandes mentiras que se dijeron ayer en carajo son, por un lado, que no tiene 3 casas, que tiene 2, no, tiene 3, ahí están los registros de la propiedad, y la otra que el préstamo es para todos y ellos fueron como cualquier hijo de vecino. Yo quiero saber si cualquier hijo de vecino va a la sucursal, caminando encima, a la sucursal Plaza de Mayo, ahí del Banco Nación, y en 15 días está escriturando $300.000 de casa en un country. De nuevo, arranquemos por el comienzo porque quiero que me quede claro y que le quede claro a los oyentes. Vos decís, ellos presentan, Furiase presenta el pedido de crédito a fines de julio y ya se lleva la guita 15 días después, ¿así fue? 24 de julio es la fecha de la solicitud 91.253. En ese momento el dólar estaba a 1.280, por eso los 384 palos le alcanza para comprar $300.000 que en ese mismo acto usa para la casa en el country, para escriturar en los pilares. ¿Y el dólar inmediatamente después subió? Bueno, después vino todo el descalabro eleccionario, claro, y ahí a mucha gente se le cancelaron las operaciones porque se dio toda esa situación de descalabro que ellos dicen era el riesgo Cuca. Bueno, son situaciones en las cuales ellos también tomaron decisiones que también hacen complejo esto, porque la verdad que cuando deciden el desarme de las LEFI, lo deciden en esa mesa Anker, ¿no? En la mesa de la financiera de Caputo, que tiene algunos en el Banco Central, otros en el Ministerio de Economía. ¿No influye esa decisión sobre cuándo se iba a cerrar la ventana para los créditos hipotecarios? ¿No sabía Furiase antes de tomar esa decisión que él tenía en trámite su préstamo? Es todo incompatible. ¿Sabes que estoy pensando algo que es totalmente mirada lateral? Que yo estaba pensando en lo que a mí me cuesta tomar decisiones de comprar un auto, no digo una casa, un auto, pero no es que me cuesta por la guita solamente, sino que tenés que elegir el auto, tenés que ir a la concesionaria, y además la guita. Entonces, y uno está laburando todo el tiempo, ¿no? Que va de acá para allá, que como hago el resumen, que los quilombos que está armando Noelia con su columna, no sé, Yami que nada, hace y opina sobre las cosas, 1000 quilombos en la cabeza, y tus hijos, y no sé qué, y lo vas posponiendo. Este tipo está definiendo los destinos del país y en el medio tiene tiempo para pensar en cómo se compra una casa en un country. Me parece, elogio su capacidad cerebral para ocuparse de muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, habla con la mujer y dice, está esta oportunidad, ¿qué opinas? Bueno, visitemos varios countries, a ver cuál es los que nos gusta. Bueno, a mí me gusta la pileta donde, pero no decir qué vista, es una decisión de vida. ¿Qué country, qué casa, qué crédito, etcétera? ¿Te parece? Y tuvo tiempo para... Eso me sorprende, cómo los tipos resuelven varias cosas al mismo tiempo. O resuelven esas y no otras, no sé, qué sé yo. Casi con admiración lo decís, Ernest. Sí, totalmente. Lo que pasa es que esta gente tiene en la cabeza, razonan como traders, como operadores bursátiles. Entonces, para ellos, incluso hasta probablemente no sea nada... quizás no les hace ruido porque para ellos eran las oportunidades que tenían a disposición en el momento. Pierden de vista que esa oportunidad es producto de una política pública, que es producto de que hay un banco público que fundó Carlos Pellegrini en su momento y que ellos hasta hace 3 minutos decían que había que cerrar y privatizar y mandarlo a cotizar a Wall Street. Entonces... como están acostumbrados a tomar decisiones rápidas, muy cuantiosas en una mesa de dinero como la que tenían con Caputo, por mucha guita, sí, efectivamente, lo hacen, pero piensan con la lógica con la que lo defendió Caputo el domingo, que era, yo les digo a todo el mundo que saquen créditos hipotecarios, porque Argentina va a ir para arriba, entonces los activos argentinos en dólares van a subir, y capaz tiene razón. Pero en el medio lo que hizo fue meterse primero en una fila en la que había un montón de gente
que le den $300.000 cuando la mayoría de los préstamos son por 100, por 140, por 150. Cada uno que va a pedir un préstamo dice cuánto vale la vivienda y después el banco te dice cuánto te presta. Es muy raro que haya un préstamo tan cuantioso para una sola persona, justamente por este contexto de razonamiento que pierde de vista Juan Carlos de Pablo, tan laureado él en algunas universidades, en algo tan básico, ¿no? Tan elemental. Bueno, nada, hablemos de otra cosa. No, eso es una banda de trucho, no damos más vueltas. Sí, es una banda de trucho. Es decir, vos ves lo de Adorni. Si el tipo dice, yo pagué todo mi guita, volviendo en primera clase desde Miami, son 8 horas, bancate primera fila de turista, aunque sea, dejate hinchar las pelotas, $5.000 después de haber pontificado contra la casta toda la vida. O sea, todo el tiempo ves eso. Una cosa de rapiña menor, además amateur, no profesional, todo mal, todo junto. Lo que pasa es que me da la sensación de que en el caso de Adorni no puede hacer una fila de avión, porque va a haber varios que vayan y le digan que no les parece bien su comportamiento y su acumulación de bien. Bueno, que vaya al salón VIP y suba primero, no sé qué decirte. Hay soluciones para esas cosas. Bueno, Ale, no sé por dónde... Por otro lado, este clima, esta perplejidad frente a lo que hace el gobierno, es algo que se está apoderando también de los empresarios. Esta semana no les prestamos atención prácticamente, pero hubo varias movidas empresarias importantes. Fue el G6 a ver a Peter Lamelas. ¿Ustedes cómo pronuncian? ¿Lamelas o Lamelas? Lamelas. Pero a mí es Lamelas, pero me da impresión. Claro. Es obvio que a Berco también le da impresión y por eso dice Lamelas. Como inventa un acento donde no hay. Igual es como en neutro, es la misma orden, ¿no? Claro. O sea, Lamelas o Lamelas. Claro. Bueno, como sea, fueron a ver al embajador estadounidense, los presidentes del G6, de las 6 cámaras patronales más importantes. No le pidieron que deje de bombardear Medio Oriente. Trump, yo tampoco es que lo esperaba, pero bueno, capaz alguien del otro lado esperaba una gestión en ese sentido. Lo que sí hicieron fue volver a ratificar su adhesión al rumbo general de Milei, con el cual está de acuerdo Lamelas también. Pero hubo comentarios cruzados sobre cómo está cayendo el gobierno en las encuestas, sobre qué difícil que es sostener la actividad en algunos sectores. Hubo advertencias por parte de los que representan a la industria de la construcción de que esos sectores no encuentran piso. Ayer el INDEC, ustedes lo comentaban, volvió a difundir caídas muy fuertes en febrero, tanto en la industria como en la construcción. Y bueno, yo lo pude palpar ayer mismo en un encuentro que hubo de autopartistas. Esta semana es Automecánica, que es uno de los eventos más pulenta de la industria. El B2B se llama, empresarios con empresarios, business to business. Y en la rural estaba toda llena, por ejemplo, había autos eléctricos por todos lados, motores abiertos, esas cosas de tuerca impresionantes. Pero también lo que había eran los sobrevivientes de 2 años y medio de desguace de toda una trama industrial que se está marchitando al calor de cómo se marchita la industria automotriz, las ensambladoras. Uno de los autopartistas, ayer me crucé, por ejemplo, con Norberto Taranto, un mítico empresario del sector que hace juntas de motor, tenía la camiseta de Independiente en una época. Y claro, lo que hicieron como estrategia los autopartistas en general es importar lo que antes producían 100%, ahora importan 70% de China y se refugiaron en 3 líneas de producción muy específicas y cada uno compensa las pérdidas que tiene ahí con lo que gana como importador. Entonces ayer lo que le reclamaron al gobierno, gente que históricamente está bastante de acuerdo con la apertura, que son, digamos, los más liberales de la industria, los de AFAC, les reclamaron política industrial de una manera casi como una súplica, advirtiendo además algo que nos supera, nos excede a nosotros, que es la avalancha de productos chinos y de marcas chinas. Contaban ayer ahí en la rural estos empresarios, por ejemplo, que a Brasil en un mes llegaron 11 marcas nuevas de autos chinos, de las cuales 3
se instalaron con fábricas. Una, la más grande, BYD, se compró la fábrica de Ford en China. Pero en 2025 entraron en Brasil. En Brasil se venden 3 millones de autos por año, más o menos. Entraron 260.000 autos chinos. O sea, prácticamente un 10% del mercado. Que ahora, además, va a agregar una tensión en la negociación eterna entre Argentina y Brasil sobre dónde se hacen los autos, dónde se hacen las autopartes, porque ¿cómo se van a considerar los vehículos chinos hechos en Brasil? ¿Van a ser considerados brasileños o chinos? Porque lo que viene también son las piezas para fabricar eso. Y lo que me decían los empresarios ayer, que pude charlar ahí un ratito, gente que conozco hace mucho tiempo además, que navegó muchas crisis, me decían, están más preocupados los funcionarios brasileños por cómo cae la producción de autos en Argentina, que cae a doble dígito, que los funcionarios argentinos. Y yo digo, ¿por qué les preocupa a los brasileños? Porque los brasileños nos consideran a nosotros un mercado para sus autopartes. Claro. Entonces, las autopartes que no llegan a Argentina, porque los autos no se producen en Argentina, bueno, son autopartes que se dejan de producir allá. Pero lo que te quiero mostrar es que hasta los empresarios que ideológicamente adhirieron a Milei y vieron derretirse sus empresas y los siguen bancando por una cuestión disciplinaria, de que ordene al quilombo y a los laburantes, y qué sé yo, están reclamándole algo de acción para preservar algo de la trama industrial. Tuve el otro día un encuentro con una persona que tiene una importadora de juguetes. Y yo suponía que le iba muy bien, porque es el momento de la importación. Y él me decía, no, me va horrible. Y le digo, ¿por qué? Y porque primero los comerciantes que me compraban a mí empezaron a importar ellos. Y segundo, porque los clientes de esos comerciantes minoristas empezaron a importar ellos, porque empezó a ser más fácil. Si vos tenés la posibilidad de, por una aplicación, importar un juguete de China o de Estados Unidos, lo que sea, y te evitás el intermediario del comercio minorista y del importador directamente, te es más barato y chau. Entonces, un hombre que sigue apoyando al gobierno, increíble. Y yo le decía, bueno, pero para eso está un gobierno. Por eso en China, en Brasil, en lugar de entrar, además de entrar autos chinos, se instalan empresas chinas. Y acá hay un gobierno que no existe en términos de deja ser, y además te pone la tasa que te pone los impuestos que te pone el dólar que te pone, o sea, matate. Y después se sorprende con un 8% de caída de la industria. Es una cosa. Escúchame, lo que sacó el INDEC ayer de la industria, hay una cosa que te quiero preguntar a ver cómo lo ves vos, porque un mes siempre. Esto es una tendencia, es evidente, pero un mes no te alcanza. A mí me sorprendió el dato de caída de maquinaria de capital. Porque uno imagina que si está creciendo mucho el desarrollo energético y minero en la Argentina, tiene que haber importación de bienes de capital, porque si no, ¿cómo haces para hacer todo lo que...? Claro, ese es el problema, que están trayendo todo importado y que se dejaron de producir los bienes de capital que se producían acá. Ese es el problema. Con lo que permite el régimen de incentivo a las grandes inversiones es traer toda la maquinaria de otros países. Incluso Sturzenegger agregó otra desregulación que permite traer máquinas usadas. Están entrando tractores usados a la Argentina, algo que nunca había pasado porque nosotros teníamos hasta hace poco una buena industria de tractores, una buena industria de maquinaria agrícola, una de las mejores del mundo. Me acuerdo, mi hermano Pablo una vez me mostró una cosechadora que tenía un brazo de carbono como de una cuadra, una sembradora que son como una nave espacial que va peinando un campo, una cosa increíble. Bueno, eso se hacía acá, en Firmat, en Las Parejas, en el sur de Santa Fe, y ahora lo traen todo importado. Y es de los rubros, efectivamente, que más cae, como vos decís. La maquinaria, hay otro rubro industrial que es el equipamiento médico. Argentina es de punta. ¿Te acordás que en la pandemia había 5 fábricas de respiradores en toda Latinoamérica y 3 eran en Argentina? Bueno, todo eso también lo están trayendo importado, máquinas de odontología. Escúchame, ¿y producción de alimentos por qué cae? Porque uno piensa, está bien, cae el consumo en la Argentina, pero podés exportar.
No, porque estás caro. Podés exportar, pero vale caro en dólares tu producto. Es lo que le está pasando a los exportadores a Brasil, por ejemplo. No, es un cóctel para la industria demoledor y deliberadamente demoledor, porque lo que estamos viviendo es una reconversión sectorial, un reseteo que, bueno, presupone que la gente que se está quedando sin laburo acá en el conurbano se va a ir a Catamarca, a Neuquén, o a donde sea que vayan a generar oro. Claro, que igual tampoco genera tanto empleo ese nuevo sector dinámico, ese nuevo núcleo que con la ley de glaciares ahora dicen que va a explotar. Bueno, vamos a ver, ¿no? si efectivamente se concretan esas inversiones. Lo que sí te quiero dejar como último punto es lo que aumentó la morosidad de los préstamos. Una vez más. Al consumo, sí, lo estimó la consultora 1816, que la verdad que está haciendo un laburo bárbaro. Es una consultora que se consume mucho en la City, como dicen ahora, y que estimó en un informe que me mandaron anoche que volvió a subir grosso la mora para las familias. Mira, tenemos dos gráficos. A ver. Uno que es la irregularidad en el crédito de entidades financieras y no financieras. La de no financieras ya llegó al 29,9%, o sea, casi 30% de los que sacaron un préstamo con la tarjeta del supermercado, con la tarjeta de la casa de electrodomésticos, con billeteras virtuales, qué sé yo, no está garpando. Y no está garpando, lo que toman ellos como referencia es la mora de más de 90 días, el atraso de más de 90 días, o sea, situación 3. Más allá de eso, el Banco Central te empieza a considerar incobrable, o sea, en mora, en una no incobrable total, no situación 5, pero sí en mora grave, porque ya te rigen embargos y qué sé yo. Mamita. Y en los bancos está aumentando también brutalmente, pero subió, mira, esto lo tiene que confirmar después el Banco Central en su informe sobre bancos, pero si se confirma lo que da 1816, es la suba por 16º mes consecutivo de la morosidad. Es el valor más alto desde el 2004. Ahí lo van a ver en otro gráfico que lo pone en perspectiva de más largo plazo por mandato. Y se multiplicó por más de 4 veces desde octubre de 2024. La mora en hogares en los bancos era 2,5%. Y ahora es de 11,2%, o sea, gente que le cortan la tarjeta, que le empiezan a embargar una parte del sueldo y que entran en problemas graves. Bueno, es esa economía a dos velocidades que, se está manifestando en un montón de... Ahí se ve, Ale, estoy viendo, estamos un poco atrasados en YouTube, pero estoy viendo que es muy interesante el tema de la evolución de la mora ya a largo plazo, donde vos tenés desde la salida de la convertibilidad, que llegó a 10, o estamos por encima del quilombo. Por encima de eso. De ese quilombo, y de ahí bajó ni en la pandemia, ni en la crisis de Macri, nunca hubo una mora superior al 2%, 3%, 5%, estamos en 11%. Da miedo eso, parece una bomba de tiempo. Claro, la última vez que pasó algo así de masivo fue cuando la inflación de remes, digamos, esa disparada de que la gente no podía pagar, obviamente, porque estaban en otra moneda. La estamos viviendo ahora a ese nivel. Ale, completísimo como siempre, un lujo, te mando un abrazo grande y que tengas muy buen fin de semana. Igualmente, chau.